Bienvenidos al podcast del Laboratorio Cabrera. Hola, Hola, ¿cómo estás? estoy pateando traseros. Tengo algunas cosas importantes de las que quiero hablar contigo hoy. Ah, Entonces, muchas personas han estado preguntando qué significa ser empírico ¿sí? y validado. Y también hemos tenido a mucha gente preguntando qué es el pensamiento sistémico. ¿Cómo? ¿Está pensando en sistemas? ¿Está pensando sistémicamente? Se trata de, ¿sabes? Así que pienso que hay una parte interesante de cosas de las que podemos hablar. Sobre en cierto modo, definir qué queremos decir con sistema, qué queremos decir con pensamiento sistémico, y luego hablar en el campo más amplio. Las ideas de otras personas sí, y cómo sabemos qué está validado y qué no, y todo eso divertido. Está bien. Entonces, ese es un tema bastante sustancioso. Siempre. Sí, o sea, lo que quiero decir con pensamiento sistémico es bastante simple. Pensar bueno, vamos a empezar desde el principio. La adaptabilidad es la cosa que nos permite, ya sabes, realmente cambiar nuestro comportamiento, nuestra acción, nuestro lo que sea, en situaciones o entornos dados, ¿verdad? Entonces es como el núcleo de todo, la adaptabilidad. Y el pensamiento apareció en el, ya sabes, universo y el reino animal y cosas así, y nos dio una capacidad única de adaptación. Por lo que pensar en sí mismo, si no fuera por el hecho de que nos dio tremendas habilidades de adaptación, sería irrelevante. Pero resulta que pensar nos ha dado esta increíble capacidad de adaptación porque nos permite, de alguna manera, mira la situación, analízala, mejora en analizarla y luego cambia nuestro comportamiento, cambia nuestras, ya sabes, emociones, cambia nuestras, ya sabes, resolver problemas. Todo está impulsado por esta cosa de pensar. Y como hemos hablado antes, realmente solo hay un tipo de pensamiento. No hay 38 tipos de pensamiento. Hay un tipo de pensamiento y DRE son los patrones de pensamiento que subyacen o los patrones de cómo organizamos la información para dar sentido. Modelos mentales. Sí. Así que eso es lo que quiero decir con la parte de pensamiento del pensamiento sistémico. Solo como un punto de aclaración sobre eso, cuando compras y buscas en Google pensar, hay 38 tipos de pensamiento ampliamente conocidos: crítico, creativo, científico, pensamiento de diseño, cualquiera de esos. Y lo que estás diciendo es que si estás en un modo de pensamiento crítico, que acabamos de hacer un episodio sobre el pensamiento crítico, vas a estar haciendo distinciones, organizando ideas Vas a hacer todo el DSRP, excepto que lo vas a hacer desde una perspectiva de evaluación escéptica o crítica. Eso es lo que es el pensamiento crítico. Así que está bien, esa es una gran perspectiva a tomar, sí, si eso es necesario para la situación. Pero no es, como dijimos en el último podcast, no es algo que debas aplicar universalmente. Correcto. Y así, simplemente contraste eso con el pensamiento creativo. En el pensamiento creativo también vas a estar haciendo distinciones y viendo relaciones, pero estás tomando un tipo diferente de perspectiva. Estás tomando la perspectiva de la creación. La creatividad es querer crear algo nuevo. Quieres hacer algo nuevo, así que puedo ser creativo tomando dos cosas: una jirafa y un rinoceronte que existen, ¿verdad? Y puedo decir, los junto y tengo un rinoceronte con cabeza de jirafa. Eso es, entre comillas, creativo, porque es algo nuevo. Así que la creatividad no es algún paisaje misterioso y mágico de lo que sea. Solo es combinar, distinguir, interpretar y relacionar cosas de maneras que no se han creado antes, ¿sí? Entonces, lo que estás diciendo es que esa es la parte de pensamiento del pensamiento sistémico, es decir, la organización de cosas en DSRP. La forma en que organizamos la información para darle sentido o crear modelos mentales es la Está parte bien. del pensamiento, la parte de los sistemas, y aquí es donde se complica de verdad. Para la gente no se complica para mí, porque yo no creo que sea tan complicado, pero la gente lo complica, a veces, creo, para poder ganarse la vida o algo así. La parte de sistemas del pensamiento sistémico es simplemente que el mundo real opera en sistemas. Muchos tipos diferentes de sistemas, pero opera en sistemas. Así que el pensamiento sistémico dice que necesitamos hacer el pensamiento, pero necesitamos hacerlo de tal manera que se alinee con los sistemas de los que realmente formamos parte, ¿verdad? Los sistemas que son IRL en la vida real, ¿verdad?
Ese es el bucle de la realidad amorosa. Así que el pensamiento sistémico es simplemente pensar de esa manera, que se alinee con la realidad, que ame la realidad más que amar el pensamiento. Porque podemos pensar de todas las formas que solo celebran nuestro propio pensamiento. Hacemos eso todos los días. Pero el pensamiento sistémico es realmente pensar de tal manera, y es una celebración de la realidad. Correcto. Lo que significa que la forma en que estás pensando sobre las cosas se está alineando con la forma en que las cosas están ocurriendo en realidad. Sí. Y en ese sentido es un sentido común muy poco común. Porque es pensar en formas en que los sistemas a tu alrededor realmente funcionan, lo cual no siempre nos resulta completamente obvio. Sí, Y tenemos muchos sesgos en nuestro cerebro y en la manera en que pensamos sobre las cosas que lo hacen menos obvio y menos visible cómo esos sistemas están funcionando. está bien. Correcto. Y es por eso que, por ejemplo, la ciencia es tan importante, porque la ciencia es uno de nuestros mayores inventos, innovaciones y herramientas que hemos creado para determinar la realidad, ¿sabes? Y así cuando entramos en el concepto de validez o fiabilidad o, ya sabes, datos empíricos o cualquier prueba, por así decirlo, Sí, veracidad, por así decirlo, algo así, cualquiera de esos términos, entonces la ciencia juega un papel enorme en eso. No solo la ciencia en el sentido académico, porque la ciencia y la academia son totalmente diferentes. Pero la ciencia en el sentido cotidiano, en el sentido de que, ya sabes, queremos hacer cosas todos los días que funcionen. Sí, eso es pensamiento sistémico. Es que estamos pensando en sistemas. Y la aptitud física es realmente importante aquí. ¿Verdad? Porque la condición física, la definición de condición física es la capacidad de adaptarse a tu entorno o situación. Bueno, el pensamiento es el motor de esa adaptación. El motor de esa aptitud es practicar el pensamiento. Así que la aptitud es desarrollar la habilidad, practicar y entrenar la capacidad de adaptarse a tu situación o entorno. Bueno, en el mundo real, tu situación-entorno, en términos generales, hablando abstractamente, son los sistemas. correcto. Todos estamos en sistemas. Así que el sistema podría ser tu familia, el sistema podría ser tu trabajo, la empresa para la que trabajas, la economía en la que te encuentras, los países que interactúan para crear la geopolítica global, la estructura molecular. ¿Sabes? No importa qué sistema sea, importa que sea un sistema. Y queremos entender el sistema para poder interactuar y adaptarnos a él. Correcto. Adaptar nuestro pensamiento, adaptar nuestro comportamiento, adaptar nuestra acción, todo eso. Cuando conozco a personas, cuando se enteran de que trabajamos y hemos escrito un libro sobre pensamiento sistémico, dicen, oh, yo conozco el pensamiento sistémico. Yo, ¿sabes? Usé la dinámica de sistemas para mi disertación. O yo. Realmente como la teoría crítica de sistemas o los sistemas sociotécnicos. Entonces, supongo que a lo que me refiero es, cuando dices pensamiento sistémico, todo el mundo tiene una idea diferente de lo que es el pensamiento sistémico. No pienso en el pensamiento sistémico como un marco. Pienso en él como un conjunto de... La definición de pensamiento sistémico se deriva simplemente de las dos palabras sistemas y pensamiento. No pienso en ello como pensamiento sistémico, el marco. Pienso en ello como algo científico y la realidad del mundo real que ese pensar es la forma en que entendemos los sistemas de los que formamos parte. Y si no pensamos de una manera que esté en alineación con esos sistemas, las cosas van a ir mal. Bien, sí. Y quiero decir eso de las maneras más básicas. Como el ejemplo clásico es, ya sabes, que la mayoría de los adultos, ya sabes, han tratado con ya sabes. Todos sabemos que encontrar a la persona adecuada en tu vida es un gran beneficio, ¿verdad? Eso sabes, casarse o encontrar personas que, sabes, realmente trabajar con quién eres y todo ese tipo de cosas. Sí, como nosotros. Como nosotros, sabes, es solo una parte masiva del éxito y el éxito definido de manera amplia, ¿verdad? Bueno, eso es pensamiento sistémico, ¿verdad? Si constantemente atraes a personas que son negativas y que te agotan y, sabes, constantemente te estás metiendo en situaciones desagradables.
Esa es la realidad del sistema dándote retroalimentación de que tu forma de pensar apesta, Oh, mira, me gusta ¿verdad? eso. Esos son los sistemas de pensar en sistemas te están dando retroalimentación de que tu forma de pensar apesta porque sigues haciendo lo mismo una y otra vez y te sigue llevando a situaciones en las que no quieres estar. Entonces, Correcto. para mí, eso es los sistemas te dan retroalimentación para que cambies tu manera de pensar. ¿Qué? Que la forma en que estás pensando, ¿verdad? Y luego cuando digo pensamiento podría ser subconsciente y consciente. Es una parte muy pequeña de nuestro pensamiento es consciente y luego hay todo este pensamiento que es subconsciente. DSRP te da acceso a mucho de eso subconsciente, lo que está sucediendo subconscientemente, para que realmente puedas ver cómo estás pensando que te mete en estas situaciones Sí, terribles. y eso contrasta creo que muchas veces cuando las personas se encuentran en situaciones o resultados que no les gustan o surge algo, culpan a partes del sistema y no retroceden o tal vez es la forma en que estaba pensando sobre esto lo que causó este problema más adelante. 100%. Y te acabo de dar el ejemplo de salir con la persona equivocada 5 veces, ¿verdad? Pero esa persona tiene un nombre diferente las 5 veces, así que no vemos el patrón porque son individuos diferentes, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los negocios. Hacemos lo mismo. Es como, bueno, este patrón sigue reapareciendo y seguimos despidiendo a una nueva persona cada vez. Seguimos culpando a una nueva persona cada vez, pero en realidad es un patrón. Y entonces un patrón significa que no importa si las cosas tienen nombres diferentes, ¿verdad? Hay una similitud estructural o una similitud dinámica en estas instancias aparentemente diferentes, ¿verdad? Entonces, sí, si quizás saliste primero con Bob y luego con Frank y luego, ya sabes, Billy y Bob no es. Frank no es Billy. Pero estructuralmente, Bob y Frank y Billy son el mismo tipo, ¿sabes? Y sigues atrayendo al mismo tipo en tu vida, sigues atrayendo a la misma persona en tu vida, ¿verdad? Y lo mismo con los negocios, lo mismo con las organizaciones, lo mismo con los gobiernos. Sabes, seguimos haciendo lo mismo y obteniendo los mismos resultados que, desde nuestra perspectiva, son negativos. Y luego seguimos despidiendo a diferentes personas. Y no vemos que estos son problemas estructurales No sistémicos. estamos pensando en el pensamiento subyacente que llevó a eso en primer lugar. Y además, la cosa consciente, inconsciente, es importante. Realmente importante. He oído a varias personas definir el pensamiento como simplemente la parte consciente, y tú piensas eso no tiene ningún sentido. Eso es como tan arbitrariamente definido. Gran parte de lo en lo que operas cada día, cada comportamiento que haces, cada emoción que tienes, cada acción que tomas, todos los problemas que percibes son modelos mentales. Son tu pensamiento impulsando esas cosas. Ajá, tu pensamiento está impulsando todas esas cosas, De ¿verdad? hecho, todos ellos sí. Todos ellos. Ahora bien, no todos esos pensamientos están en tu conciencia. Así que si no haces la distinción de que, oye, algunos de mis pensamientos son conscientes, pero otros no lo son, y si aplicara un lente metacognitivo, es decir, un lente de conciencia, a través de esa parte inconsciente puedo aprender un poco más sobre cómo estoy pensando, para que pueda cambiarlo y adaptarlo a la retroalimentación que los sistemas y la realidad me están La dando. gente dice pensamiento sistémico, pensamiento sistémico, pensamiento sistémico, y nadie se ha tomado el tiempo de decir esto es lo que realmente es el pensamiento sistémico. Y separar el pensar en sistemas y la interacción entre tu forma de pensar y los sistemas de todos los diversos métodos o marcos que la gente asigna al concepto completo de pensamiento sistémico. Eso, irónicamente, es exactamente lo que hice en mi tesis doctoral. Pensé que cuando llegara a la academia, siendo un desertor de secundaria y sin saber absolutamente nada, asumí que la gente estaba hablando de esta cosa llamada pensamiento sistémico, y por lo tanto ellos debían saber. Y Sí, resulta que el emperador no tiene ropa. Es, quiero decir, un tema recurrente en mi vida que tú llegas a la cima de la montaña y piensas que las personas allí realmente van a saber lo que pasa. Y llegas allí y te das cuenta de que nadie aquí sabe lo que pasa, ¿verdad? Solo están hablando. Así que viajé por el mundo e hice entrevistas a algunas de las personas más destacadas en el pensamiento sistémico. como parte de tu Trabajó como doctorado, parte de ¿verdad? mi investigación doctoral e hice, ya sabe, una extensa revisión de la literatura y luego estudios empíricos y cosas así. Pero solo hice la pregunta. Era una pregunta muy simple y realmente creía que la respuesta estaría totalmente disponible y luego pasaría a otra cosa.
En realidad no tenía intención de quedarme allí. Pero lo que me di cuenta fue que nadie tenía una respuesta. Cada vez que obtenía una respuesta de una pers, iba a la siguiente persona y me daba una respuesta diferente. Y luego iba a la siguiente persona, me daba una respuesta diferente. Y no solo eso, sino que sus respuestas eran contradictorias. Ajá. Y no solo eso, sino que ninguna de sus respuestas tenía evidencia empírica. En otras palabras, sus respuestas eran solo su opinión. Y estaba sorprendido. De verdad estaba sorprendido como estudiante de doctorado. Ajá. Al aprender esto, que todo este alboroto se basaba en la opinión de un montón de personas. Y entonces me puse a trabajar tratando de descubrir empíricamente qué es el pensamiento sistémico. Observacionalmente, es decir, como Jane Goodall, empírico, como voy a observar a los monos y voy a ver lo que hacen y vamos a obtener datos empíricos observacionales. Sí. De lo que es el pensamiento sistémico, lo que significa que tenemos que entender la estructura de los sistemas y tenemos que entender la estructura del pensamiento y tenemos que entender cómo juntarlos. Pero estaba sorprendido. Les diré, estaba sorprendido de cuán poca evidencia empírica había en todo el campo. Bien, tomémonos un minuto porque hemos tenido preguntas antes en nuestros episodios de Pregúntame cualquier cosa, pregúntanos cualquier cosa sobre la diferencia entre científico, validado, basado en evidencia. Así que tal vez vamos a aclarar esas distinciones. Así que cuando dijiste que no hay mucho empírico... Sí, creo que la primera distinción que debemos hacer, y toda la sociedad tiene que hacer esta distinción porque es realmente muy importante. Y por distinción quiero decir, cómo separarlos. Sí. Cómo separar intencionalmente estos dos términos. Uno es académico y otro es ciencia. Estas dos cosas no son lo mismo. Pero se presentan, a este le gusta presentarse como académico le gusta presentarse como ciencia. No lo es. Academia, académico, y lo académico es una social clubes. Es como un club una agrupación social. Es un grupo de personas que tienen trabajos e intereses. Y bueno, ya sabes, son seres humanos y hacen cosas humanas. Sí, y enseñan en... Sí, quiero decir, ya sabes, supongo que todo lo que estoy diciendo es que no hay nada sobre los humanos, bueno o malo, que no esté aquí. Lo que significa que esto está compuesto por un montón de personas Está compuesto por un grupo de personas que juegan juegos humanos tontos, al igual que cualquier otro grupo de personas que juegan juegos humanos tontos. Y esta línea es socialmente construida, no quiero decir arbitraria. ¿Dirías arbitraria? No lo sé, es muy por un propósito. Pero no es para el mismo propósito que esto. Y esto es cualesquiera que sean los propósitos aquí. No estoy diciendo necesariamente que todos sean negativos. Algunos de ellos son bastante positivos. Las personas quieren ganarse la vida. La gente quiere ya sabes, ser parte de grupos que tienen personas similares en ellos y todo tipo de otras cosas, pero también hacen lo humano de jugar con el sistema por aquí. Sí. Y la ciencia es un proceso. No es un proceso estricto. No hay un método científico literal que puedas decir que es el mismo para afuera. Hay algunos principios detrás. Cosas como transparencia, observación, empirismo. Ya sabes, ese tipo de cosas. Parte de la transparencia, y diferentes científicos haciendo revisiones por pares en otras cosas. Cuando eso llega aquí, se manipula. Así que, por ejemplo, el proceso de revisión por pares, en espíritu científico, es un gran proceso. En la práctica académica, no tanto. Es muy defectuoso. Altamente defectuoso. ¿Pasan los artículos por el proceso de revisión por pares académicos cuando no deberían pasar? Absolutamente. Pasan artículos que ni siquiera son empíricos, pero se hacen pasar por artículos empíricos. Absolutamente. Eso pasa todo el tiempo. Lo que llamamos un artículo de opinión en la sociedad constituye una gran cantidad de artículos que están en revistas académicas. Lo que significa que carecen de rigor científico. Son solo artículos de opinión. Ni siquiera tienes que decir nada negativo al respecto. Por ejemplo, si digo un artículo de opinión en un periódico, es un artículo de opinión. No es ni negativo ni positivo. Solo está describiendo lo que es una opinión. Y es una opinión basada en los pensamientos y experiencias de alguien. Claro,
sin necesariamente haber probado la veracidad de esa opinión de ninguna manera. Correcto. Y porque lo leemos en ese contexto, decimos, oh, esa es una opinión interesante. Pero cuando lo leemos en este contexto académico, como parte del contexto más amplio de una revista revisada por pares que ha sido, ya sabes, revisada por otros pares, y asumimos todo sobre cómo funciona ese proceso, y luego asumimos que eso significa, esa opinión de alguna manera ha sido elevada Bueno, sí. al empirismo o a algo más que una opinión. No tanto. Eso no es ciencia. Eso no es lo mismo que ciencia. Y por eso es tan crucial hacer esta distinción. Y es una distinción difícil de hacer, porque dentro de la academia hay ciencia ocurriendo. Mucha. Sí, ciencia real. Pero no todo dentro de la academia es ciencia. Y yo lo que creo que es muy peligroso, especialmente para las personas que están dentro de la academia, es permitir que el público general confunda estas dos cosas y en muchos sentidos, ser parte de ellos al confundir estas dos cosas. Sí. Porque cuando lo hacen, las cosas negativas que están ocurriendo aquí van a interferir con las cosas extraordinarias que están sucediendo aquí. Correcto. Y algunas de las cosas negativas aquí van a ser Sí, atribuidas en esto. sí. Y así, Y entonces la gente renunciará a la ciencia, que es una de las cosas más poderosas que hemos inventado. sí. Y creo que has visto una tendencia en los últimos 5 años más o menos. La ciencia es ampliamente malentendida Muy malentendido. y de manera extraña está en debate. Y es Sí. Y está en debate porque la gente dice, espera un minuto. ¿Qué? Sí, eso suena como una opinión. Y eso es lo que digo. Es como si hay mucha ciencia que no muchos científicos están debatiendo. Los verdaderos científicos no están debatiendo esa ciencia porque esa es muy clara. La evidencia empírica es muy clara. correcto. Pero luego se exagera. ¿Sabes? Luego lo confundimos con esto y decimos, oh, eso es debatible. Y tú dices, no realmente. Quiero decir, todo es debatible y todo es cuestionable. Eso es como uno de los principios de la ciencia. Es que cualquiera puede cuestionar cualquier cosa. Esa es la belleza de la equidad que hay en la ciencia. No tienes que ser un papa o un rey. Cuestionar algo. Cualquiera puede cuestionar algo. Cualquiera puede realizar un experimento. Cualquiera puede sentarse en la selva y observar a los simios. Sí, leí en alguna parte, no puedo recordar dónde fue. Era algo que consideré algo creíble, lo cual es difícil de encontrar hoy en día. Que uno de los mayores peligros para nosotros actualmente es la falta de comprensión y confianza en la idea de la ciencia en sí misma. Y esa es la distinción. No cometas ese error porque puedes confiar en la ciencia y puedes confiar en la academia como puedes confiar en la política y como puedes confiar en, ¿sabes?, la NHL y la NFL y Apple y, ya sabes, Google y cualquier otro, ¿verdad? Porque de nuevo, no estoy diciendo que esto sea todo negativo. Solo digo que es como un club social humano. Es una organización social humana. Y tiene todas las locuras y Caídas. los fracasos de cualquier organización humana o conjunto de organizaciones, ¿verdad? Sí, eso es muy diferente de la ciencia. Sí, y así sigues volviendo al empirismo y empírico. Y también comenzaste antes con que hay un montón de marcos en el pensamiento sistémico, pero carecen de empirismo o de cualquier evidencia empírica. Sí, eso es una de las cosas que me sorprendió. Pensé que todos estos diferentes marcos que la gente tiene, ya sabes, un marco es como, ya sabes, pensamiento crítico de sistemas, método de sistemas viables, atribuyes heurísticas de sistemas críticos, Oh, sí. SM, metodología de sistemas blandos, ya sabes. La dinámica de sistemas, todos estos son marcos, sí, que la gente confunde con el pensamiento sistémico. Y hay muchos más, hay cientos de ellos, pero esos son los grandes y populares, ¿verdad? ¿Sabes? Muy poca evidencia empírica. Muy poca. Cuando digo muy poca me refiero a, como, en la mayoría de los casos de los que acabo de mencionar, ninguno. Este episodio está patrocinado por Training Camp, el destino en línea definitivo para desarrollar la fortaleza mental que impulsa el cambio y el éxito personal y profesional. En Training Camp tendrás acceso a la ciencia y práctica del pensamiento con evaluaciones personalizadas de pensamiento, entrenamiento por niveles y, lo mejor de todo,
práctica que mejora la habilidad. Visita cabreralab.org para obtener más información. Y ahora de regreso al episodio. Y cuando dices empírico, ¿te refieres a algo que ha sido probado, observado? ¿Si implica algún tipo de muestra, una intervención, una...? Sí, es observacional, ¿verdad? Que estamos haciendo algún tipo de observación. Ahora, la observación en el contexto científico podría significar muchas cosas. Podría significar literalmente que estás sentado en un arbusto como Jane Goodall y estás mirando, observando y tomando notas. Y ya sabes, estás escribiendo las notas y cosas por el estilo. Podría significar una encuesta, podría significar un diseño cuasi experimental, lo que significa que no hay un grupo de control, pero estás haciendo un diseño experimental. Podría significar un diseño experimental, lo que significa que estás añadiendo un grupo de control. Puede significar un grupo de control aleatorio. Un RCT podría significar donde estás aleatorizando la muestra en controles. O podría significar un metaanálisis donde estás tomando muchos diferentes. Así que puede tomar muchas formas metodológicas, pero tiene la similitud de ser Recuerda que estás observando la realidad. Esa es la parte importante. Eso de lo que hablamos, la parte de los sistemas, estás observando la realidad, ¿verdad? Y eso típicamente tiene que ver con, ¿qué parte de la realidad estás observando? Esa es tu muestra, ¿verdad? Así que típicamente tiene alguna muestra. Típicamente tiene algún método de observación. Sí. Típicamente tiene tal vez análisis estadístico y hallazgos estadísticos, ¿verdad? Estoy siendo muy amplio en lo que quiero decir con empírico aquí. Hay algunos científicos que dirían que estoy siendo demasiado indulgente con ese espectro. Bueno, muchas personas del público y muchas veces los científicos, creo que se cree que empírico significa un experimento con un grupo de control, lo cual no es realmente... No es la realidad. Quiero decir, si ese fuera el caso, entonces Einstein sería rechazado como científico. ¿Sabes? Jane Goodall sería descartada como científica. Muchas de las cosas que hizo Darwin serían descartadas como científico. Esos son 3 de los máximos exponentes de la ciencia que hemos tenido. Entonces, si ese fuera el caso, los descartaríamos. Yo no descarto a esas personas. Creo que todo eso es ciencia. Pero cuando hablamos de empirismo, hablamos de que no es solo mi opinión anecdótica, ¿verdad? No es solo mi opinión anecdótica. Ahora no tengo problema con las opiniones. Simplemente no les doy mucho valor hasta que esa opinión consiga algún tipo de evidencia empírica que la respalde. Tan pronto como esa las opiniones son muy importantes como, de nuevo, pequeñas semillas. Ajá. ¿sabes? Estoy notando algo. Bien. Como que noté que el pensamiento sistémico no tenía evidencia empírica y nadie sabía qué era. Eso es realmente importante. Esa es una opinión. Pero con el tiempo, esa opinión crece como un pequeño brote. Y a medida que crece, necesitamos probarlo, ¿verdad? Debemos probar si esa opinión tiene alguna validez, alguna fiabilidad. ¿Aplica en muchos lugares? ¿En cuántos lugares aplica? ¿Con qué frecuencia se aplica de la manera en que se aplica? No me gusta criticar cosas nuevas. Porque no queremos criticar el proceso creativo, queremos dejar que crezca. Y por eso estoy a favor de la opinión, porque la opinión es donde comienza la creatividad. Una nueva opinión. Pero una vez que algo ha tenido tiempo de crecer y ha tenido tiempo de empezar a influir, entonces necesitamos, ya sabes, exponerlo a más y más luz empírica. Así que cuando algo ha estado presente durante 50 años y está teniendo mucha influencia, es bastante justo abordar eso y decir, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la carne, como en el viejo comercial de Wendy's? Dios mío, George W. ¿Qué? ¿De qué campaña fue una eso? de las mejores ¿George Bush? campañas de marketing de George Bush. Solía preguntar a alguien, uno de los candidatos, pensé que era George Bush, el primer George Bush, siempre decía, ¿dónde está la carne? No, fue un comercial de Wendy's. Sé que lo fue, y lo tomó prestado como lo parte entiendo. de su plataforma Sí, política de verdad. real. Eso es gracioso. Así que no sé si respondí tu pregunta. Lo hiciste, pero creo que una de las cosas que está ahí y quiero destacar es parte del problema de que hablabas de esto que ha existido durante 50 años y es influyente en un campo.
pero nadie ha vuelto a comprobar su veracidad de manera empírica. Bueno, ahí es donde está el problema, porque las personas dentro de la academia que tienen opiniones, otras personas creen que eso es un hecho. Sí, y por eso tenemos que entender cómo se hace la salchicha, ¿verdad? A veces. Para saber si deberías comerla, ¿verdad? Y así, ahí está. Entonces hay algo que yo llamo circularidad o redes de citas circulares y otra cosa que llamo revisión por pares cromada, Sé a dónde vas. ¿verdad? Entonces, en lugar de solo entre pares, porque entre pares hace que suene como si solo fuéramos pares, pero hay un amiguismo, ¿verdad? Y lo que la gente no entiende es que ¿por qué? Pero debido a que el proceso de revisión por pares ocurre entre bastidores, hay mucho de cosas que suceden allí que creo que originalmente tenían buenas intenciones, pero hoy no se desarrollan muy bien. Esta es la razón por la que pienso que hay una nueva forma de publicación llamada PPPR, que es la revisión por pares posterior a la publicación, y simplemente esencialmente significa transparencia. Total transparencia de todo el proceso. Espera, ¿te refieres a la reseña y a quién la Sí, hizo? se publica el artículo, y todos saben que el artículo acaba de ser publicado, y luego la revisión por pares ocurre a plena luz del día, y entonces sabes lo que dijeron y sabes quién lo dijo, y eso es todo. Te daré un ejemplo. Si estás en un campo como el pensamiento sistémico y recibes un artículo, puede que no diga quién es el autor, ¿verdad? Así que es una revisión por pares ciega, pero sí, como en las primeras 4 oraciones, si estás en ese campo, sabes quién es el autor, ¿verdad? Y sabes si es uno de tus compinches, sabes si es uno de tus amigos. Entonces, ¿vas a ser tan duro con eso? Vas a ser, ya sabes, eso. Bueno, creo que solo introduce sesgo. Simplemente introduce sesgo, ¿verdad? Y termina siendo que hay un pequeño número de personas que publican en ese mundo en particular. Pero va en ambos sentidos. Podrías tener un sesgo positivo y también podrías pensar, oh, no me gusta esta persona. Y no estoy de acuerdo con sus ideas, contradicen las mías. Así que voy a intentar no publicar. Así que hay mucho en juego ahí. ¿Y luego qué sucede? Y esto realmente ocurre en el ciclo de noticias también. Esto no es solo, esto es una innovación o una invención que los humanos han creado en múltiples lugares. Creas, tomas una opinión, haces un artículo de noticias sobre ella. Ajá. Es nuevo, y ahora es noticia porque alguien tuvo la opinión, alguien lo dijo. Luego otra estación de noticias cita a esa estación. Así que en este punto nunca ha sido verificado, ¿verdad? Luego, otra estación de noticias cita a la estación de noticias que citó a la estación de noticias. Y muy pronto todos están citando esta noticia totalmente sin fuente. Correcto. Y así es como sucede. Así es como ocurre la desinformación. Y la gente lo hace a propósito. La gente lo hace por error. Cualesquiera que sean las intenciones, está ocurriendo a nivel global. Bueno, eso está pasando en academia. Está ocurriendo exactamente lo mismo. Alguien escribe un artículo. Básicamente es todo opinión. No hay métodos ni cosas así. Se publica. Alguien lo cita. Luego alguien cita eso. Alguien más lo cita, etc. Y luego, bastante pronto, se asume científico cuando. Correcto, porque la gente mira cuántas veces se han citado las cosas y asignan un cierto nivel de credibilidad solo en ese número. Así es. Correcto. Y no hay nada científico en ello. Literalmente regresas a ese documento y dices, esto es solo la opinión de un tipo. No hay métodos, no hay muestra, no hay estadísticas, no hay nada, no hay hallazgos. Es solo opinión. Es literalmente un artículo de opinión. Correcto, pero es un artículo de opinión que ha sido 4000 citado veces. 400 veces. Entonces es como que, y luego simplemente construimos sobre eso, y construimos sobre eso, y construimos sobre eso, y muy pronto tienes este marco que todo el mundo dice que es algo. Pero no es algo, es solo una opinión. Para ti, por eso el emperador no tenía ropa, porque fuiste a todos los expertos en el campo. Les preguntaste, ¿qué es el pensamiento sistémico? Y les preguntaste sobre sus propias Y cosas. revisé la literatura, por cierto. Puedes hacer esto en Internet. Puedes hacerlo en ChatGPT o en cualquier chat que uses. Ya sabes, puedes averiguar si hay datos empíricos. A veces el chat no siempre lo hace bien. Pero si lo presionas y dices, te pregunté, ¿hay datos empíricos? Sí, hay datos empíricos. Casi siempre dirá eso.
Bien, ¿me puedes mostrar eso? Y luego es como, en realidad, no pude encontrar nada. Y luego, y vas, o te muestra eso, y vas, sabes, mira qué es. Dime cuáles son los hallazgos de este artículo. Dime el tamaño de la muestra. Dime qué estadísticas se realizaron. ¿Hubo una encuesta? ¿Hay datos? ¿Que los hallazgos llevaron a conclusiones? ¿Hay alguna observación sucediendo en este artículo? ¿O es mayormente o completamente opinión? Entonces, si profundizas 2 o 3 niveles de preguntas, puedes descubrirlo por ti mismo. Lo que estoy diciendo es que no es difícil de averiguar. Claro. Entonces, miras todos estos marcos, no hay un solo marco que yo conozca en el pensamiento sistémico, aparte de DSAP y la dinámica de sistemas, tiene algún efecto y algunos estudios relativamente buenos. Nada sobre eso existe, ya sabes, empíricamente en el mundo aparte de la retroalimentación. Pero como el modelo en sí, no hay nada que diga que este conjunto particular de cosas es siempre universalmente el caso. Pero en el contexto adecuado, En el contexto adecuado, sí, SD, como lo llaman, la dinámica de sistemas es un gran método en el contexto adecuado, pero no es universalizable. Pero si tomas el pensamiento crítico de sistemas, la heurística crítica de sistemas, Kinefin, BUESM, todos estos diferentes, que yo sepa, y hay una manera fácil de refutarme aquí, solo envíame el artículo empírico, que de alguna manera me he perdido, ¿verdad? eso será divertido. Y haré un podcast sobre eso. Oh, me gusta De eso. acuerdo, lo corregiré. Así que hay una manera fácil. Si no estás de acuerdo conmigo, puedes enfadarte mucho y molestarte por ello, pero creo, sabes, estoy bastante seguro de que lo que estoy diciendo es cierto. He hecho mucha investigación sobre eso, y si por casualidad estoy equivocado, solo envía. Hay una manera fácil de solucionarlo, ¿verdad? Lo que tendemos a hacer es enfadarnos mucho y luego comenzamos a atacar a la persona. Ataques ad hominem y todo este tipo de gesticulaciones, y eso es solo más evidencia de que, esa. La afirmación es cierta. Hay una manera fácil de estar en desacuerdo, que es enviarme incluso un solo artículo. Envíame incluso un solo artículo. Y he definido el empirismo de manera muy amplia, muy amablemente en comparación con muchos cuentos científicos. Soy muy amplio con la definición ahí. Entonces, ya sabes, si hablas con, ya sabes, físicos o químicos o algo así, ellos dirían, estás loco, que sabes que tienes que acotarlo. Lo estoy definiendo de manera muy amplia. Sí, hay un amplio conjunto de posibilidades ahí. Sí. Estoy siendo tan amable como es posible, como se puede ser en la definición de estas cosas, como empírico y ese tipo de cosas. Entonces me pregunto, ¿es seguro decir que todos esos diversos marcos y métodos que la gente ha encontrado o conocido son útiles? Simplemente no son representativos de lo que queremos decir con pensamiento sistémico como un concepto más amplio. Bueno, no es justo decir eso. No es justo porque decir eso. No sé es si injusto. puedes decir que son útiles. Ese es el punto. Si pudieras decir que eran útiles, habría un estudio y hay personas con intereses en decir que son útiles. Entonces, ¿por qué no han hecho un estudio? Así que la pregunta ¿es útil? Es una gran pregunta. Eso se llama un estudio de efecto. Estudio de efectividad, como quieras llamarlo. Así que sí, estoy de acuerdo. Me encantaría saber si son útiles. Muéstrame un estudio, dime cuál es el tamaño de la muestra, dime cuáles fueron los resultados, dime si los datos eran cualitativos o cuantitativos. Muéstrame un estudio que fue útil. No puedes simplemente decir, mi opinión es útil en la ciencia. Puedes decir, esta es mi opinión. Genial. Escuché tu opinión. ¿Es real? Es decir, ¿es existencialmente real? ¿Podemos probarlo? ¿Que existe? ¿Es efectivo? Es decir, tal vez no sea real, pero saberlo ayuda de alguna manera. ¿Verdad? ¿Es efectivo? Eso sería un estudio. Cualquiera de esos estudios sería genial. Y esos son, y todos comienzan con opiniones, entonces no estoy en contra de la opinión. Solo digo, si tu opinión ha existido por 50 años y está influyendo a muchas personas, en algún momento, tienes que mostrarme el dinero. ¿Dónde está la carne? En algún momento, tienes que mostrar tus cartas. Tienes que decir, oye,
Hicimos algunos estudios y dicen esto. No tiene que ser la última palabra. Probado más allá de toda duda. La ciencia realmente nunca prueba nada. Pero sí tiene que apuntar en la dirección del verismo. Sí, La veracidad o lo que sea. Sí. ¿Verdad? Debe apuntar en el vector de algo en lo que podamos confiar que tenga validez. Y puede ser absorbido en la Y realidad. pueden ser Correcto. observados, ¿verdad? Bueno, creo que es interesante. No creo que mucha gente entienda lo que significa la revisión por pares. Sí, y por eso creo que la revisión por pares P, R o revisión por pares posterior a la publicación es el futuro, ¿verdad? Es como dejar que todo esté abierto al público. Publicas y ahora está publicado. Puedes ver lo que la gente dice al respecto. Puedes ver quién dijo qué sobre eso. La otra pieza allí. Nuevamente, otro pequeño secreto algo sucio. No siempre intencional, pero solo un mal entrenamiento de la revisión por pares, que creo que es profundamente problemática, es que y podría resolverse capacitando mejor a los estudiantes de doctorado. Francamente. El propósito de un revisor por pares no es ser un control sobre si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice el documento. Ese es uno de los grandes malentendidos sobre ser un revisor por pares. Correcto. El propósito de un revisor por pares es aplicar una lente científica al artículo. Entonces, en otras palabras, no debería importarme si lo que dices en tu artículo está en desacuerdo con lo que pienso. No debería importarme si tus hallazgos en tu artículo están en desacuerdo con lo que pienso. No se trata de tu opinión o de tus o de tus hallazgos o de tus, ¿verdad? De lo que se trata es de tus métodos. Lo que estoy criticando, lo que estoy revisando, de lo que soy escéptico. Y este es un lugar apropiado para usar escepticismo y pensamiento crítico, pero solo en el proceso de revisión por pares. Simplemente no puedes dejarlo ir. Lo que quiero criticar allí es cuáles son tus métodos, cómo encontraste estos hallazgos, cuál es tu muestra, ¿hiciste algo extraño en el descubrimiento de tu muestra? Sí. ¿Qué análisis estadístico realizaste? ¿Los realizaste correctamente? ¿Realizaste los adecuados? ¿Hay algún problema con esos? ¿Cuáles fueron tus hallazgos? Oh, interesante. ¿Son esos hallazgos válidos y confiables? Sí, válido y fiable. Sí. ¿Y tu interpretación de esos hallazgos? ¿Hay algo distorsionado en tu interpretación de esos hallazgos? Entonces, lo que estoy criticando no es necesariamente lo que encontró el artículo, ¿verdad? Lo que estoy criticando es cómo el artículo lo encontró. Correcto, porque la crítica de lo que encontró surge en algún tipo de debate académico que es más tarde, como no es parte del... No lo creo. Yo. El debate es si los hallazgos son fiables y válidos. Correcto, eso es lo que hay dentro de una revisión Sí. por pares. Pero estoy diciendo que si yo como otro, si soy un científico y tú eres un científico, sí, y no estoy de acuerdo contigo, entonces eso es público. Puedo salir y decir, oye, debatamos esa idea. Pero eso no es parte de la revisión por pares. Eso es algo totalmente separado. Eso no es parte de la revisión por pares. Y yo tal vez sea mi autismo convirtiéndose en evidente, pero simplemente encuentro que eso no es científico en absoluto. Sé que los científicos debaten, pero ¿qué están debatiendo? Si los hallazgos son precisos, si los métodos fueron precisos y la realidad se revela, entonces no hay nada que debatir. No importa si estoy de acuerdo. A la realidad no le importa un comino si estás de acuerdo. Sí, no, eso es interesante. No hay nada que debatir. Si estoy de acuerdo con tus métodos, y estoy de acuerdo con tus hallazgos, y estoy de acuerdo con tu análisis, e incluso estoy de acuerdo con tu interpretación de ese análisis, si estoy de acuerdo en que hiciste todo eso bien, ¿qué hay que debatir? No, creo que eso es interesante. Estoy pensando en algunos de los debates más conocidos, ya Correcto, sabes. Eso aunque es eso es filosofía. Y la Es filosofía más- puede impulsar la ciencia de la misma manera que el arte puede impulsar la ciencia. Por eso cada campus en América tiene un espacio de artes y ciencias, ¿verdad? Van juntos. Las artes y la filosofía son motores, son creadores, ¿verdad? Son formadores de opinión. Y crean las pequeñas opiniones que son tan importantes, ¿verdad? Ajá. Pero luego, cuando crecen, el proceso científico realmente examina. ¿Tenemos una crítica de los métodos? ¿Verdad? Ese es el par, ese no es el proceso científico. Ese es el proceso de revisión por pares. Sí.
El proceso de revisión por pares es, ¿hay algo malo con los métodos? Y casi siempre hay algo un poco desviado en los métodos, ¿verdad? Quiero decir, nadie tiene métodos perfectos. Siempre podrían mejorar, siempre podrían ser más sistemáticos. Siempre podrías tener en cuenta más cosas. Escuelas más Tamaño grandes. de muestra Sí, más grande. pero solo Sabes reconoce que eso. siempre hay algo, pero simplemente lo reconoces. Simplemente dices, sabes, oh, esta fue una muestra de este tamaño y encontramos estas cosas y las interpretamos de esta manera con estos métodos. ¿Sabes? La muestra no es tan grande como nos gustaría que fuera, pero eso no le quita importancia a lo que encontramos. Solo significa que tal vez no sea tan generalizable como nos gustaría que Correcto. fuera. O hicimos estos métodos porque no pudimos hacer otros métodos porque, ya sabes, es ilegal o, ya sabes, alguna otra razón. Correcto. O solo podemos obtener una muestra de este tipo de personas, porque es ahí donde tuvimos acceso. Así que la limitación legal. Exactamente. Sí, quiero decir, esas son solo las realidades de hacer ciencia. Creo que muchas personas, cuando realizan revisiones por pares, y creo que el público en general, es importante entender la diferencia es lo que hacen, es decir, estoy No de es el acuerdo con punto. este artículo. Y eso es como, por favor, apártate. Retírate. Exclúyete de cualquier tipo de revisión. Si tu enfoque para revisar es, ¿estoy de acuerdo con el artículo? No, creo que eso es justo. Entonces solo se convierte en un concurso de popularidad. Si multiplicas ese comportamiento de agente por, ya sabes, todas las personas que lo están haciendo, entonces básicamente lo que estás diciendo es, forma parte de mi cámara de eco. Si es así, revisado por pares, y luego la ciencia y la academia no son diferentes, ya sabes, de las redes sociales. Sí, y eso no es bueno. Eso es solo... Pero nota que tenemos estos patrones en sistemas sociales, el sistema de redes sociales, el sistema de noticias, el sistema de publicación académica. Estos son patrones estructurales muy similares. Parecen diferentes porque es academia y revisión por pares, es noticias, es redes sociales, pero todos tienen los mismos patrones, que es, se mueven hacia cámaras de eco, amiguismo, cámaras de eco, circularidad. Y queremos deshacer eso o terminaremos en un lugar donde se vuelve increíblemente difícil saber qué es real. Y eso es los sistemas y el pensamiento sistémico, que es real. En la vida real, amar la realidad. Sistemas. Queremos que nuestro pensamiento esté lo más alineado posible con lo que es real. Sí, podrías haber vuelto al principio. Bueno, tú has respondido mis preguntas y más. Esto ha sido genial, de verdad. Oh, bien. Creo que eso es todo, ¿verdad?